Debí haberte abortado, pedazo de mierda. No vales un carajo. El día que los médicos te pusieron en mis manos, supe que no valías nada. Carajo, ¿por qué te hizo más hijos que a mí? ¿Te crees que eres especial? ¡Váyanse los dos al infierno! Usted no sabe por lo que he pasado. Estoy cansada, señorita Reyes. Si no es por ti, hazlo por las personas que te aman. Nadie me ama. Sí te aman, Precious. Por favor, no me mientas, señorita Reyes. El amor no hizo nada para mí. El amor me trató como una niña. Me hizo sentir inútil. Me contagió. El otro día lloré. Me sentí estúpida. Pero ¿saben qué? Al carajo con ese hombre. Por eso Dios, o no sé quién, hace días nuevos. Muy buenas tardes, bienvenido a nuestro nuevo podcast Al otro lado de la historia. Hoy nos encontramos con su conductora, que es Génesis Delgado. Trataremos acerca de la realidad social detrás de Precious. Es decir, bienvenidos a todos a este espacio reflexivo. Hoy nos convoca un análisis profundo sobre cómo el cine no solo entretiene, sino que funciona como espejo crudo de problemáticas sociales más urgentes en nuestra época. Es decir, que a través de la película Precious nos proponemos desarmar la dinámica de la exclusión, el trauma y la desigualdad. A lo largo de esta exposición abordaremos 4 ejes fundamentales, lo que es la violencia intrafamiliar como un fenómeno sistémico, el racismo y la discriminación como barreras estructurales, la educación como una herramienta real de transformación y finalmente el papel estratégico del trabajo social en la restitución de derechos. Nuestro objetivo hoy no es solo analizar una historia de ficción, sino comprender detrás de cada cifra y de cada historia de vulnerabilidad en nuestras comunidades. Existen factores sociales que exigen respuestas institucionales y humanas. Adelante abordaremos podcast con 4 invitadas especiales en trabajo social. Tenemos 4 licenciadas que nos ayudará a identificar estos bloques. Empezamos con el bloque de contexto y violencia intrafamiliar por la licenciada Cáceres. Buenas tardes, soy la licenciada Chantal Cáceres y hoy hablaré sobre el contexto y la violencia intrafamiliar. Para entender la magnitud del problema, debemos situarnos en el entorno de Precious, una adolescente atrapada en un ciclo de vulnerabilidad extrema, pobreza y desamparo institucional. Es aquí donde emerge el primer gran factor de análisis, la violencia intrafamiliar. En la trama observamos que la violencia no se limita al daño físico, sino al impacto más devastador ocurre a nivel psicológico y emocional. Cuando una persona crece en un entorno de hostilidad constante, se produce una desarticulación de su autoestima y también de su identidad. Lo más alarmante desde la perspectiva social es la normalización del trauma. Quien vive bajo un abuso sistemático internaliza la violencia como su única realidad, lo que anula su capacidad y confianza. Esto nos demuestra que la violencia no es un asunto privado, es un problema de salud pública y de derechos humanos que requiere redes de apoyo inmediatas y profesionales. Gracias. Continuamos con racismo y discriminación sistémica por la licenciada Figueroa. Buenas tardes, soy la licenciada Xiomara Figueroa y hoy le hablaré sobre el racismo y la discriminación sistémica. Bueno, en este panorama de violencia interna se le suma una violencia externa igual de destructiva, tanto como el racismo y la discriminación social. Precious no solamente era víctima dentro de su hogar, sino que al salir a la calle se enfrentaba a prejuicios estructurales basados en su apariencia física, su color de piel y su condición socioeconómica.
La discriminación opera como una barrera invisible, pero sumadamente era eficaz para limitar el desarrollo humano. Cuando las instituciones o la sociedad civil juzgan y estigmatizan a un individuo por su origen o su estética, le están negando de manera sistémica el acceso a oportunidades básicas de crecimiento. El peligro de este rechazo es de manera continua en que la persona es excluida y comienza a sentirse menos valiosa, asumiendo el discurso del opresor. Esto bloquea cualquier intento de movilidad social y perpetúa los circuitos de marginalidad, recordándonos la urgencia de construir espacios que valoren la diversidad. Siguiendo con el bloque de exclusión y el poder de la educación por la licenciada Sánchez. Buenas tardes, soy la licenciada Angelina Sánchez y hablaré sobre la exclusión y el poder de la educación. En ese punto donde el análisis nos obliga a mirar hacia las instituciones públicas, específicamente en el sistema educativo. Al inicio de la historia, la escuela tradicional falla drásticamente. En lugar de proteger a Precious, la expulsa, donde nos da a demostrar que el sistema educativo muchas veces no está diseñado para entender la complejidad de los contextos de vulnerabilidad. No todos partimos desde las mismas condiciones. Sin embargo, la historia da un giro cuando ella accede a un entorno educativo alternativo y exclusivo. Y es aquí donde vemos el verdadero poder de la educación como herramienta de transformación, cuando el aula deja de ser un espacio de evaluación rígida y se convierte en un territorio seguro de escucha activa y de dignificación. El sujeto recupera su voz. La alfabetización para Precious no solo fue aprender a leer y a escribir, ella fue la llave para comprender sus propios derechos y empezar a reescribir su historia. Vamos con la licenciada Hidrobo, que nos hablará acerca de la realidad local y también la intervención como trabajadora social. Muy buenas tardes, soy la licenciada Hidrobo. En el contexto de la película, frente a la realidad que se encuentra presentada, es importante e imprescindible la intervención del trabajador social, donde no actuamos solo como un organismo asistencialista, sino que vamos más allá desde el enfoque a derechos humanos y la restauración de ellos. Es así que comenzamos la acción con el diagnóstico, donde vamos a encontrar cuáles son los peligros por los cuales se encuentra afrontando Precious, o en este caso nuestro usuario. Además, que vamos a contribuir en la construcción de redes de apoyo con organismos institucionales y también con el fortalecimiento de las capacidades del individuo para que la intervención sea sostenible y sustentable con el tiempo. Ahora, siguiendo con la realidad en Ecuador. La realidad de Precious o el contexto de Precious no es tan alejado a lo que se presenta históricamente en el Ecuador, porque la violencia contra la mujer, así como otras problemáticas como son el racismo y discriminación, la exclusión por la clase socioeconómica, aún siguen presentes dentro de nuestro país y son problemáticas las cuales aún tenemos que abordar, tenemos que trabajarlas. Es importante que dentro de Ecuador no actuemos solo como una persona más observadora, es decir, que no solo seamos como muchas personas que rodean a Precious, que vieron su realidad y no hicieron nada, sino que debemos actuar como un organismo transformador, que permita transformar y permita convertir la realidad del Ecuador a algo que sea más equitativo, actuando desde lo que es la justicia social. Muchas gracias. Gracias por escucharnos en este podcast reflexivo en tu canal favorito, Al Otro Lado de la Historia, acerca de la historia de la realidad social de Precious. Necesitamos una sociedad más justa, inclusiva y humana. Somos el grupo número 6. Gracias.